Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Uriel Rodríguez, soy psicólogo de profesión, educador en diabetes y actualmente corre a mi cargo la dirección del Instituto SITS. En esta ocasión tengo la oportunidad también de estar participando con ustedes en su diplomado con un tema que me resulta especialmente interesante y relevante para toda la población de profesionales de la salud, que es acerca de las insulinas. Por mi profesión me concentraré específicamente en estar abordando este tema desde un enfoque educativo, como ustedes lo pueden estar viendo. Espero que la sesión sea de su agrado. Vamos a arrancar con algunos conceptos básicos que es necesario tener presentes antes de mostrarles el trabajo que quiero compartir. El primer concepto que deseo trabajar es acerca de qué es la insulina. Como ustedes saben y ya han visto en sus sesiones previas, la insulina es una hormona fabricada por el páncreas, específicamente por las células betas, que como ustedes recordarán, la mayor parte de ellas se encuentran posicionadas en la cola del páncreas. Encontramos la cabeza, el cuello, el cuerpo del páncreas y la mayor concentración de las células betas está precisamente en la cola. Cuando comemos, la insulina se libera en el torrente sanguíneo donde nos ayuda a trasladar la glucosa de los alimentos que ingerimos a las células para poderlas utilizar como energía. ¿Por qué debemos entonces estar usando insulinas? Sabemos que las inyecciones de insulina son necesarias cuando el cuerpo produce poca insulina, como es en el caso de la diabetes tipo 2, o no la produce en absoluto, hablando de la diabetes mellitus tipo 1 y la diabetes tipo LADA. También son necesarias para algunas personas con diabetes tipo 2 en los casos en que el medicamento oral junto con una alimentación sana y actividad física regular no son suficientes para regular los niveles de glucosa en sangre. Vamos a encontrar entonces con una secreción natural de insulina en las personas sin diabetes. Encontramos que tenemos una secreción basal, que esta secreción básicamente se encarga de regular la producción hepática de glucosa manteniendo una homeostasis o un equilibrio, y esto se logra en las personas sin diabetes produciendo de 0,5 a 1 unidad por hora. También tenemos una secreción pulsátil, que esta se ve estimulada por la ingesta de alimentos y puede aumentar hasta 10 veces la producción basal. La secreción pulsátil tiene dos momentos de acción, lo que nos permite regular las excursiones postprandiales. Es posible que ustedes ya hayan escuchado este concepto de excursiones postprandiales, pero para quienes no, básicamente son las elevaciones o los picos de glucosa que tiene nuestro cuerpo después de estar consumiendo alimentos. ¿Y por qué debe de inyectarse la insulina? Como saben ustedes, la insulina no puede administrarse a través de tabletas, debido a que el sistema digestivo se encargaría también de estar destruyendo esta molécula antes de que pueda ser aprovechada por nuestro organismo. Van a encontrar en internet alternativas sobre insulina inhalada. Esta insulina ya se ha estado utilizando o se ha estado mencionando, mejor dicho, desde hace más de 15 años. Ciertamente no es una alternativa accesible en nivel económico o para la población a la que está dirigida, ya que debe de estar dirigida específicamente para personas que no tengan ningún problema en sus vías respiratorias, que con esta situación que tenemos actualmente y que parece ser que se va a quedar todavía por bastante tiempo más con respecto al tema del COVID, habría que identificar si esto sigue siendo algo viable incluso en otros países, ya que incluso se desperdiciaba gran parte de la insulina inhalada antes de poder ser aprovechada. Vamos a encontrar que en México tenemos dos grandes grupos de insulinas. Les llamamos insulinas exógenas a las insulinas, entre comillas, digamos, artificiales, que son las que están fabricando los laboratorios. Solo para aclarar. El grupo número uno es acerca de las insulinas basales. El grupo número 2 está compuesto por las insulinas pulsátiles. Es importante empezar a hacer esta diferenciación para empezar a acomodar las piezas de los diferentes tipos de insulina y saber en dónde va cada uno de ellos. Identifiquemos entonces que tenemos un grupo de insulinas basal e insulinas pulsátiles. A su vez, se pueden subdividir
según el lapso del tiempo durante el cual actúa en nuestro cuerpo. Y siguiendo esta premisa podemos encontrar 5 clases disponibles en México. Primero, necesitamos homologar el lenguaje para poder posteriormente ampliar su clasificación. Las insulinas basales también las van a poder encontrar en la bibliografía o en el discurso entre profesionales de la salud como insulinas de acción prolongada. Hay también insulinas intermedias. Encontramos también insulinas mixtas o premezcladas e las insulinas pulsátiles que ya les había estado mencionando. Recuerden, ahorita vamos a identificar insulinas basales e insulinas pulsátiles. Las insulinas pulsátiles también se pueden llegar a conocer como insulinas de acción rápida o insulinas ultra rápidas o lo que en algunas ocasiones se llaman bolos o también insulinas prandiales o insulinas postprandiales. Repito, contamos con insulinas basales como un primer grupo, de ahí se pueden llegar a subdividir de una manera un tanto similar a la acción de la insulina basal las insulinas intermedias. Tenemos insulinas pulsátiles, que se conocen con todos estos nombres: insulinas de acción rápida, insulinas ultrarrápidas, bolos o insulinas prandiales o postprandiales, o las insulinas que nos sirven para las correcciones. Todos estos son sinónimos, con excepción de este que está en amarillo. Ahora les voy a explicar. Y hay una combinación que son precisamente insulinas mixtas o premezcladas que contienen una parte de insulina basal y una parte de insulina pulsátil. Por eso están, digamos, dentro de estos dos mundos o de estos dos grandes grupos de insulinas. Podemos entonces inferir que la clasificación de las insulinas depende principalmente del tiempo de acción. Este es el tiempo de acción de una insulina. Vamos a encontrar, por ejemplo, el inicio de acción, es decir, en cuánto tiempo empiezan a actuar las insulinas. Las insulinas basales tienen un periodo de acción específico e igual las insulinas pulsátiles. Más adelante lo voy a detallar con algunos gráficos. Vamos a encontrar también su efecto máximo, es decir, el periodo de tiempo donde la insulina alcanzó su máximo potencial, es decir, donde la insulina tiene su mayor efecto. Y la duración total es precisamente el tiempo que la insulina sigue estando en nuestro organismo con mayor o menor efecto, pero sigue estando presente. Conceptos muy importantes: inicio de acción, efecto máximo y duración total. Vamos entonces a revisar algunas de las insulinas que se están comercializando en México. Importante, no son todas, ya que afortunadamente cada vez se están incorporando más insulinas pulsátiles o basales al mercado, y esto solamente pretende ser una guía que les ayude a identificar cómo las podemos agrupar para tener nuestras guías de estudios o sus materiales de trabajo actualizados constantemente. Si se fijan, solamente las insulinas que están en esta diapositiva ya realmente nos pueden llegar a saturar visualmente de la cantidad de opciones que tenemos en el mercado. Repito, no son todas, pero sí son las más comunes y que nos pueden estar ayudando a establecer un orden para que después ustedes vayan integrando más conforme van avanzando en su ejercicio profesional. Insulinas exógenas, repito, son las insulinas artificiales o las insulinas que nos vamos a poner para poder regular nuestra diabetes. Hablábamos de insulinas basales e insulinas pulsátiles como primer subdivisión. Con respecto a algunas de las insulinas basales que actualmente están en el mercado, pueden ser la glargina, la detemir, la degludec, la NPH o una degludec también aspártica. Una pulsátil puede ser una rápida regular, una glulicina o una insulina lispro.
Sé que en esta diapositiva es probable que no alcancen a ver todo con detenimiento, pero para eso les preparé otras. Aquí hablando de las insulinas basales, creo que va a ser todavía más claro y esto nos va a poder ayudar un poquito más. Necesitamos conocer el nombre genérico de las insulinas, su nombre comercial y el laboratorio que las produce. Nombre genérico, muy importante para todos ustedes educadores en diabetes, que transmitan a sus consultantes que deben de saberlas identificar tanto por nombre genérico y por casa comercial, ya que si acuden a servicios de salud pública, ellos por política no van a usar el nombre comercial, van a usar solamente el nombre genérico. Y si un consultante llega pidiendo insulina Lantus o el médico les recetó insulina Lantus, después de que hagan las largas filas de nuestro sistema de salud en farmacia, los van a regresar porque deben de cambiarle el nombre a el nombre genérico, que debe de ser Glargina en este caso. Sé que puede sonar un tanto absurdo, dices, pues es la misma insulina, sí, pero por políticas la farmacia no va a entregar insulina Lantus, sino va a entregar insulina Glargina. Es la misma, pero no se debe de hacer mención acerca del nombre comercial. Aquí tenemos las insulinas basales. Y para ayudarnos a entenderlas mejor y saber de qué insulinas estamos hablando, vamos también a agregarles su nombre genérico, su nombre comercial y el laboratorio que las está produciendo. Una de las insulinas basales que vamos a encontrar en primer lugar va a ser la Glargina, que su nombre comercial es Lantus o Bonglixan. Lantus si la está produciendo en este caso Sanofi Aventis o Bonglixan si la está produciendo el laboratorio Landsteiner. Detemir, su nombre genérico es Detemir. El nombre comercial es Levemir y el laboratorio que la produce es Novo Nordisk. Degludec, nombre genérico es Degludec. El nombre comercial es Tresiba. El laboratorio es Novo Nordisk. Insulina NPH. Ahora ustedes se están dando cuenta que está en otro color, porque como recordarán, estas insulinas son insulinas intermedias que tienden a tener un efecto más acercado a lo que hace una insulina basal, pero no es exclusivamente una insulina basal. Tenemos la NPH, nombre comercial puede ser Novolin N, Humulin N, Insulex N. Si se fijan, la característica en común es que sus apellidos, por así decirlo, son N. Todas, aun cuando son de distintas casas comerciales, terminan en N. Esa puede ser una importante pista para identificar que estamos hablando de una insulina NPH. En el caso de Novolin, está sencillo, es identificar que el laboratorio es Novo Nordisk. Humulin es Eli Lilly e Insulex es de Laboratorios PISA. Sé que de pronto el discurso que estoy teniendo puede sonar muy básico o quizás muy elemental, pero es mi interés estarlo desglosando poco a poco, porque en la medida que vayamos avanzando, esto se puede empezar a complicar. Algo muy importante que deben de tener ustedes en cuenta y educar a sus consultantes es que tanto ellos como ustedes deben de conocer y dominar tanto los nombres genéricos como los nombres comerciales, ya que si su consultante va a comprar sus insulinas a la farmacia y él pide insulina de Temir, es posible que el dependiente de la farmacia no sepa cuál sea la insulina, pero si le menciona que es la insulina Levemir, la va a identificar por el nombre comercial. Si él pide en el sector salud insulina Tresiba, o le entregan insulina Tresiba, porque pues no es que la pida, sino que es lo que hay en el sector salud, va a haber un error, porque este es el nombre comercial y puede ser que el dependiente de la farmacia, de la clínica a la que acuda, identifique que la insulina Tresiba realmente es la insulina de Gludec, que es el nombre genérico. Pero si en la receta dice Tresiba, lo van a regresar a que el médico corrija y ponga el nombre
genérico, que es insulina de Gludec, ya que por políticas del sector salud en nuestro país no se debe de utilizar el nombre comercial en las recetas, se debe de usar el nombre genérico. Supongo que es por un tema de conflicto de intereses. Me ha pasado en alguna ocasión que después de estar formado cerca de una hora o quizás más, por este error de haber puesto el nombre comercial, tuve que regresar al consultorio a que corrigieran el nombre para que me la pudieran entregar. Entonces, importante, debemos de conocer tanto nombre genérico como el nombre comercial. Y si a eso le agregamos el laboratorio, nos ayudaría, pero realmente quizás no es un dato tan relevante, al menos en los primeros días de este tratamiento. Esto es en cuanto a las insulinas basales. Veamos ahora qué sucede con las insulinas pulsátiles. También son solo algunas de las que hay en el mercado, pero la idea no es mostrar todos en este momento. Insulinas pulsátiles. Las podemos dividir como rápida regular, que sería su nombre genérico, Novolin R, su nombre comercial, o Humulin R o Insulex R. Y en el caso del laboratorio que las está produciendo son Novo Nordisk. Esto está muy sencillo, no se complicaron con el nombre, Novo. Humulin corresponde al laboratorio Eli Lilly y Laboratorios Pisa las menciona como Insulex R. Quiero hacer una aclaración. Esta insulina rápida regular actualmente se sigue comercializando y se sigue entregando en nuestro sector salud, pero no necesariamente es la mejor insulina. Pero bien, a algunas personas les sigue funcionando de una manera adecuada. Vamos a ver algunas de las diferencias más adelante. Otra insulina pulsátil es la Aspart o Aspártica, hablando de su nombre genérico, nombre comercial es NovoRapid, la casa o laboratorio que la produce es Novo Nordisk. Aspártica o Aspart, ese es su nombre genérico, su nombre comercial es NovoRapid y el laboratorio que la produce es Novo Nordisk. Glulicina, su nombre genérico, Shoran, su nombre comercial y el laboratorio es Sanofi Aventis. Lispro, que quizás pueda ser una de las que más conozcan ustedes. El nombre comercial es Humalog y el laboratorio es Eli Lilly. Este es el grupo de insulinas pulsátiles. Se van a estar agregando más a lo largo del tiempo, repito. Ahora revisemos qué pasa con las insulinas premezcladas o insulinas mixtas, que ese puede también ser un sinónimo. NPH es insulina intermedia mezclada con insulina regular. Insulex 7030. Esta es una insulina que tiene características de la NPH y que está en presencia de aproximadamente el 70% y el 30% es de una insulina regular. Es de laboratorios PISA. Aspar con protamina y insulina aspártica. Esta insulina premezclada tiene dos insulinas aspárticas, pero una de ellas tiene protamina, como la pueden estar viendo, y la otra es aspártica pura. Se le agregó la protamina con la intención de hacer más lenta su acción. La vamos a conocer como Novomix 30 y es del laboratorio Novo Nordisk. NPH y Aspart, que se le conoce el nombre comercial como Novolin 7030 y es de Novo Nordisk. Lispro con protamina y Lispro es el mismo principio acá. Se agregó una molécula de protamina para hacerla más lenta y simular un tanto más el efecto de la NPH, hacerla más lenta y dejar también insulina Lispro pura para estarse encargando de regular las glucosas que se elevan en el consumo de los alimentos. Y su nombre comercial es Humalog Mix 25. En este caso, con esta insulina Humalog Mix 25 sucede algo muy singular que les pido por favor tomen en cuenta. Si ustedes van, de hecho les pediría que fueran a una farmacia y preguntaran por insulina Humalog, solamente por insulina Humalog, se van a dar cuenta que es muy probable
que el dependiente de la farmacia les entregue una insulina Humalog 25. Es decir, ustedes están pidiendo una insulina Lispro pura y les están entregando una insulina Lispro premezclada. Esto es muy importante identificarlo porque al ser una insulina Lispro premezclada no va a funcionar igual que una Lispro pura, que es como ustedes la estaban solicitando. Si nosotros no tenemos cuidado con esto y nuestro consultante empieza a administrarse esta insulina, no va a alcanzar los efectos deseados e incluso puede empezar a presentar hipoglucemias porque va a estar acumulando una gran dosis de insulina Lispro con protamina y a la larga esto puede ser peligroso. Su laboratorio es Eli Lilly. Otra insulina premezclada es la de Gludec 70-30, 70% de insulina de Gludec, Aspart un 30%, su nombre comercial es Ryzodec. Por lo regular se recomienda esta insulina a personas de la tercera edad, ya que a través de una sola aplicación de insulina, es decir, a través de un solo piquetito, se está cubriendo de una manera un tanto más completa las excursiones postprandiales de su glucosa. Y también es de laboratorios Novo Nordisk. Algo importante, las insulinas premezcladas tienen realmente poco uso, pero es importante que ustedes las estén conociendo para que no se sorprendan si de pronto las encuentran. Estas son algunas de las insulinas premezcladas que van a encontrar en México. Entonces, ahora vamos a identificar una buena idea con lamentablemente mala ejecución y quizás poco deseo de estarla llevando a cabo, que es la estandarización universal de los colores según los criterios de la IDF, ojo, desde el 2009. La idea de la Federación Internacional de Diabetes es asignar algunos colores a las insulinas para poder identificar rápidamente de qué tipo de insulina estábamos hablando. Vamos para esto a identificar algunas características de las insulinas. ¿Se acuerdan que les hablaba de insulinas de acción ultra rápida? Estas insulinas que están en la categoría de insulinas pulsátiles. Las insulinas de acción ultra rápida tienen un aspecto transparente, actúan muy rápidamente y comienzan a hacerlo en los primeros 5 a 15 minutos posteriores a su aplicación, alcanzando un pico máximo de 60 a 120 minutos después y su efecto dura de entre 3 a 5 horas. Esta es la insulina que las personas con diabetes se aplican antes de consumir los alimentos. Recuerden, cuando consumimos los alimentos no significa que en la primera mordida la glucosa se elevó. Empieza un proceso metabólico que en promedio dura de 5 a 15 minutos su inicio y empata con el efecto de la insulina. Por eso se le llaman insulinas ultra rápidas, para diferenciarlo de las insulinas rápidas que vamos a ver más adelante. Tiempos de acción de 5 a 15 minutos. Pico máximo de hora a 2 horas después y su efecto, es decir, la duración total, es de entre 3 y 5 horas. Al utilizar estos tipos de insulina es importante, muy importante, ingerir alimentos inmediatamente después de inyectarse, ya que en algunas ocasiones se aplica la insulina y después nos distraemos o quizás en el restaurante se tardan más en llevar nuestros alimentos, pero la insulina ya está actuando y esto puede favorecer una hipoglucemia, en especial si al momento de la aplicación nuestros niveles de glucosa estaban más bien bajos. La recomendación para las personas con diabetes entonces es: pide tus alimentos y hasta que tengas tu plato frente a ti, aplícate tu insulina. Las insulinas de acción rápida disponibles en México pueden ser la insulina aspartica, Novorapid, que se caracteriza por tener este color naranja; la Humalog, la insulina Lispro, que se caracteriza por tener un color tinto. Estoy hablando de las características del aluminio o de su envase. Más adelante tendremos algunas imágenes que muestren esta información. Y la insulina Shoran, que para mí tiene un color como azul rey o azul eléctrico. Ojo, cada que vean en estas diapositivas el logo de la Federación Internacional de Diabetes,
son las insulinas que están siguiendo esta normativa. Y se van a percatar también que son insulinas de grandes laboratorios internacionales. Ahora, las insulinas de acción rápida, que son distintas a las insulinas de acción ultra rápida. ¿Cuál es su principal diferencia? Es que comienzan a actuar dentro de los primeros 30 minutos posteriores a su aplicación. Es decir, esta insulina se debe aplicar media hora antes de empezar a ingerir los alimentos. Son insulinas válidas, son insulinas que ayudan, pero lo cierto es que también son insulinas que no necesariamente son muy prácticas. ¿En cuántas ocasiones ustedes han pretendido comer a una hora y por cuestiones de trabajo, de pronto se dan cuenta que su hora de comida ya pasó y no se percataron? ¿Qué pasaría si nosotros le pedimos a las personas con diabetes que se apliquen su insulina y de pronto se les olvida comer o se les pasa su hora de comida? Pues se van a generar hipoglucemias. Su pico de acción en estas insulinas es de 2 a 4 horas posteriores a su aplicación, claro está, y su efecto dura entre 5 y 8 horas. Las insulinas de acción breve disponibles en México son Humulin R, Nubulin R, Glinux R, Insulex R, entre otras. Nuevamente, una pista es insulinas de acción rápida, terminan con la letra R, como pueden estar viendo. Las insulinas de acción intermedia tienen un aspecto turbio o lechoso, es decir, su líquido es más bien blanco. Las demás habían sido transparentes, esta tiene un aspecto turbio, lechoso, blanco básicamente, como si fuese agua de horchata blanca. Tienen un agregado protamina, como les decía, para retrasar su acción. Estas insulinas comienzan a actuar alrededor de 1 a 2 horas después de su aplicación, es decir, estas insulinas intermedias no son adecuadas para cubrir las excursiones postprandiales que se generan cuando estamos consumiendo alimentos. Su intención o su acción no es esa, es la de estar tratando de regular los niveles de glucosa a lo largo del día. Alcanzan su pico máximo entre 4 y 8 horas después y su efecto puede durar de entre 8 y 12 horas. Es por eso que estas insulinas se aplican 2 veces al día. Antes de inyectar este tipo de insulina debemos leer detenidamente el instructivo que se incluye en el envase para conocer cómo prepararla. Las insulinas de acción intermedia disponibles en la actualidad son Insulex N, Novolin N y Humulin N. Como se estarán percatando, las insulinas de acción intermedia, el color que las distingue es este color verde. Ahora las insulinas combinadas o premezcladas. Aquí hay una gran variedad y van a encontrar distintos colores. Este color café, un color azul y un color tinto, desde mi gama de colores, ¿no? Cada quien los puede nombrar de manera distinta, pero se van a encontrar con que esa fue precisamente una de las razones por las que parece ser que cayó en desuso o no se logró cristalizar bien esta idea que tenía la IDF, porque para algunos era azul cielo, para otros era azul rey, para unos era tinto, para unos era ocre, para unos era café, había diferentes percepciones de los colores. Las insulinas combinadas o premezcladas casi por lo general tienen un aspecto turbio lechoso, como les había dicho, y tienen una característica especial, que se les está agregando estos números 70-30, 70-30, Novomix 30, Humalog Mix 25, Humalox 50-50. Estos números básicamente hacen referencia a qué porcentaje es de insulina NPH y qué porcentaje es de insulina regular. En el caso de la Insulex R, que es de Laboratorios PISA, es 70% de insulina NPH y 30% de insulina regular. Novolin R, 70% de insulina NPH, 30% de insulina regular. Novomix 30, ahí nada más es el 30% de insulina regular. No hace la aclaración de qué es el otro porcentaje, pero bueno, sabemos por deducción que es el 70%. Humalog Mix 25, es decir, la concentración de insulina Lispro
pura es del 25%. El número menor va a hacer referencia por lo regular a la insulina pulsátil y el número mayor va a hacer referencia a la insulina con características más de insulina basal, como puede ser la NPH. Pero pasa algo interesante. La bibliografía y los diferentes sitios de internet mencionan acerca de una Humalog 50-50. En lo personal, yo nunca la he encontrado, nunca he sabido de alguien que la esté utilizando o que la haya recetado. Posiblemente ya cayó en desuso desde hace tiempo, pero sí quería darles ese dato porque lo interesante es de que están en un 50-50, es decir, 50% de insulina NPH o Lispro con protamina para ser específico y 50% de insulina Lispro pura. Y estas son sus gamas de colores. Continuando precisamente con la insulina combinada o premezclada, que tiene un aspecto cristalino, vamos a encontrar la insulina Ryzodec. Está compuesta por insulina degludec en un 70%, que es una insulina con aspecto cristalino, e insulina aspartica a un 30%, también con aspecto cristalino. Es decir, en esta insulina en particular, que es una insulina combinada o premezclada, su aspecto no es lechoso, es cristalino, para que lo tomen en cuenta. Una pista para identificar que una insulina está combinada o es premezclada es su aspecto lechoso, pero no es la única opción. La insulina Ryzodec, que es esta precisamente que les estoy mencionando, tiene este color azul en su envase para diferenciarla, pero realmente es una insulina cristalina. Ahora, insulinas de acción prolongada o basales. Nuevamente estamos usando sinónimos, ¿no? Vamos a encontrar a la insulina glargina, que tiene este color, para mi gusto más bien lila. La insulina levemiro-detemir, que es un color para mí verde fluorescente. Y la de Gludec, que sería un verde limón. Aquí están sus laboratorios, Lantus o von Glicksan, Detemir o Tresiba. Su inicio de acción de 30 a 60 minutos, sin pico, su duración total de 16 a 24 horas. La Levemir, su duración total es de 16 a 24 horas. Y la de Gludec, que es una maravilla de insulina, francamente, es con una duración total de más de 24 horas. Lamentablemente esta insulina no la entrega el sector salud, con algunas excepciones en el caso de los trabajadores del Estado en nuestro país. Es decir, el IMSS no la está entregando. Si el consultante vive con diabetes tipo 1, es necesario complementar las insulinas de acción prolongada a insulinas de acción rápida o acción breve. Las insulinas de acción prolongada disponibles son estas precisamente. Ahora vamos a revisar cómo es que podemos estar administrando la insulina. Bueno, vamos a tener que existen numerosos dispositivos para administrar nuestra insulina y las principales alternativas, algunas más costosas que otras, incluyen los viales, que son precisamente estos frasquitos que puede entregar el sector salud o las podemos comprar en las farmacias. Para esto, por supuesto, es necesario contar con las jeringas de insulina. Vamos a encontrar con la posibilidad de plumas desechables y cada vez más en desuso las plumas recargables. Estas son plumas desechables. Estas plumas se están entregando en las instituciones del sector salud, básicamente nuevamente en el ISSSTE para los trabajadores del Estado de México, me refiero a la Federación. Su medida es precisamente como pueden estar viendo, es de 15 centímetros, así que es muy práctica para estarlas cargando, tienen más o menos el tamaño de un bolígrafo regular. Para estas plumas no es necesario, por supuesto, estar usando la jeringa. Lo que vamos a estar utilizando son las puntas de aguja para poderlas administrar y van a estar viendo, como ustedes ya conocen por sus clases previas, que pueden ser de 5 milímetros, de 8 milímetros y de 12.7 milímetros. Las microinfusoras también es una excelente opción para estar administrando la insulina y con esto pues se está disminuyendo la posibilidad de estar haciendo múltiples piquetes o aplicaciones a lo largo del día, ya que al estar conectado permanentemente con la persona, pues este efecto se va a estar
cubriendo. Por supuesto, para esto se requiere mayor dedicación, mayor compromiso y diversas características de personalidad que debe de llevar el individuo y diversas responsabilidades que debe de estar acatando el individuo para poderlas estar utilizando. Como ustedes se imaginarán, pues no son precisamente accesibles para toda la población. Tenemos entonces que hay tres grandes opciones: a través de vial, a través de plumas desechables o plumas recargables, que más adelante les muestro una, y las microinfusoras. ¿Cómo se administra la insulina con vial o con jeringas? Bueno, para esto primero necesitamos conocer la anatomía o los componentes de una jeringa. Vamos a encontrar el émbolo, que es precisamente lo que vamos a estar utilizando para la expulsión de insulina, el tambor, que es el cuerpo principalmente de la jeringa, la aguja y su capuchón. Este es el vial, y actualmente tenemos la oportunidad, a través de las diferentes plataformas de venta en línea, como puede ser Amazon, Mercado Libre o demás que puedan ustedes conocer, es que venden protectores para evitar que estos viales se puedan quebrar, ya que los accidentes ocurren y en un vial hay hasta 1000 unidades de insulina. Entonces la caída o un accidente con un vial y posteriormente que se quebre, pues sí es una pérdida bastante importante de insulina y también de recursos económicos. Es por eso que se encuentran estas opciones para proteger el vial. Las jeringas de insulina, estas se utilizan precisamente con viales de 10 mililitros. Estas jeringas están disponibles en medidas de 30 unidades, 50 unidades y 100 unidades. El tamaño de la jeringa, por supuesto, va a depender de la dosis de insulina que el usuario o consultante va a estar requiriendo. No necesariamente porque las veamos menos amenazantes, las jeringas de 30 unidades significan que son las más adecuadas. Por ejemplo, si a mí me toca administrarme 55 unidades de insulina, pues con una de 30 implicaría hacer doble piquete y doble gasto. Para esto, pues obviamente sería más adecuado conseguir una jeringa de 100 unidades donde caben perfectamente mis 55 unidades y que con un solo piquete va a poder ser administrada la insulina en la proporción adecuada. Lo ideal es utilizar las jeringas una sola vez. Las agujas para las jeringas están disponibles con diferentes longitudes. Decíamos que van desde 6 milímetros hasta 12.7 milímetros. Ojo, algo muy importante. Si nosotros vamos a estar utilizando viales para la administración de nuestra insulina con jeringas, cualquier jeringa de insulina nos puede estar ayudando. En el caso de la microinfusora de insulina, bueno, se va a poder administrar la insulina en el cuerpo mediante un catéter, un pequeño tubo delgado de plástico, para estar administrando la insulina de forma constante. Este juego de infusión de insulina tiene una aguja muy delgada y una cánula que es totalmente flexible, que se inserta apenas por debajo de la piel, donde no necesariamente va a ser visible para la población en general, y va a quedar colocada durante 2 a 3 días. Este catéter sí también se va a estar cambiando, entonces no es un asunto donde la dejo y ahí va a quedar por siempre. Importante, para las microinfusoras de insulina solo se va a estar utilizando insulina de acción ultra rápida. ¿Sí? A la microinfusora de insulina también se le conoce como bomba microinfusora de insulina. Les sugerimos evitar el término bomba, ya que si de pronto están en un aeropuerto y los detienen para hacer una revisión y ustedes mencionan que están cargando su bomba, se pueden poner en un contratiempo, en un predicamento, porque de aquí a que le explican que no es una bomba que va a explotar, sino que es una microinfusora, pues puede ser algo engorroso y pues no nos gustaría que nadie perdiera su vuelo por esa situación. Entonces, su nombre correcto sería microinfusora de insulina. La microinfusora se va a encargar entonces de administrar una dosis de insulina constante a lo largo del tiempo. Muy importante que tomen en cuenta es aclarar que una microinfusora de insulina o una bomba, si así le quieren llamar, no se va a encargar de hacer el trabajo automático. Va a requerir dedicación, disciplina y seguimiento por parte de su usuario. ¿Por qué es importante aclarar que solamente está usando insulina ultra rápida? Porque la insulina ultra rápida, al ser liberada constantemente a lo largo de todo el día y toda la noche,
va a hacer innecesario que se administre una dosis de insulina basal, porque la está librando en tan pequeñas cantidades que la insulina ultra rápida va a poder distribuirse a lo largo del día y cubrir ese efecto. Entonces solo lleva un solo tipo de insulina, que es precisamente la insulina ultra rápida. Resumiendo, vamos a encontrar diversos insumos para la aplicación de insulina en forma de viales. Es importante mencionar que un vial tiene 10 mililitros, lo que equivale a 1000 unidades de insulina. Los cartuchos, cada vez más en desuso como les decía, cuentan con la capacidad de 3 mililitros, lo que equivale a 300 unidades de insulina. Cabe mencionar que estos cartuchos son solo para las plumas recargables, que más adelante les voy a mostrar. Las plumas de insulina desechables, que también cuentan con 3 mililitros y una capacidad de almacenar hasta 300 unidades de insulina. Su cartucho es fijo y ya está integrado, no se va a poder remover. En este caso encontramos una pluma de insulina tresiva, como se pueden percatar aquí tiene el color que le corresponde para poderlas distinguir de las demás. Esta pluma es una pluma Flex Touch, es una pluma muy amigable, muy suave, que nos va a permitir estar regulando las unidades de insulina que nos podemos estar aplicando. Aquí está mencionando, por ejemplo, que se van a aplicar 80 unidades de insulina, pero con este rodillo vamos a poderlos estar ajustando para que sean 5, 10, 15, 20, 30, las que sean necesarias, y si nos pasamos lo podemos regresar a poner la dosis fija. Este es el cartucho. Sé que aquí se ve de manera transparente, pero aquí está la insulina cristalina, que nos permite ver perfectamente la cantidad de insulina que tenemos todavía a nuestra disposición. Esta es entonces la pluma recargable. Este es su cartucho. Y en la pluma recargable podemos colocar este cartucho para poderlo hacer también intercambiable. El sector salud difícilmente entregaba estos cartuchos, prácticamente se tenían que adquirir en farmacias. Contamos con las microinfusoras también. Las microinfusoras también cuentan con su reservorio para estar administrando la insulina, en este caso en este orificio es donde se está colocando ese reservorio, y van a tener una capacidad en promedio de 180 unidades de insulina, pero esto va a estar variando dependiendo de la microinfusora de la que estemos haciendo mención. Unas pueden tener más o menos. Repito, en este caso se utiliza únicamente con insulina ultra rápida. Se percatarán que hay una gran variedad de modelos y de colores para que sean más amigables al usuario. Una característica importante que tenía en particular esta pluma de insulina recargable verde, que la estaba distribuyendo ya hace algunos años Laboratorios Eli Lilly, es de que esta estaba graduada en medias unidades y se entregaba más bien para personas con mínimos requerimientos de insulina, como pueden ser los infantes o personas con una muy buena sensibilidad a la insulina. Entonces podríamos ir de media en media unidad en lugar de ir en unidades completas. La pluma de insulina, que es igual a esta, pero en color tinto muy similar a este, estaba graduada en medias unidades. Entonces era pues una maravilla, es muy muy agradable. La dificultad es que al ya no encontrar los cartuchos en venta en las farmacias, de nada sirve tener este equipo si no puedes utilizar el cartucho, o no lo vas a encontrar, mejor dicho. Datos importantes sobre las insulinas. Necesitamos identificar los factores que aceleran la absorción de la insulina. Uno de ellos es si lo estamos aplicando los muslos y nos ponemos a correr, la circulación en esta zona va a ser mayor y entonces va a ingresar y se va a distribuir en el torrente sanguíneo a mayor velocidad, lo que va a favorecer que esta insulina empiece a actuar antes de lo que haría en otro sitio. Entonces, si vamos a correr, no se recomienda administrar la insulina en los muslos. Vamos a buscar más bien administrarla en los brazos o en el abdomen. Las altas temperaturas también aceleran la absorción de la insulina. En particular, si de pronto nos administramos la insulina y nos damos un baño de agua caliente o estamos en un spa o un sauna, la circulación va a ser mayor
y esto puede favorecer una hipoglucemia. Es algo que debemos de tener muy en cuenta, porque por lo regular en estos lugares estamos solos y estamos encerrados. Entonces no hay nada más inquietante que tener una hipoglucemia en un lugar donde estamos solos, desnudos y aislados. También va a favorecer la aceleración de la absorción de la insulina el estar masajeando la zona donde la estemos administrando. También, si le estamos administrando la insulina en nuestro músculo, que no queda a nivel subcutánea, sino que llega a la zona del músculo, también se va a absorber más rápido y también hay mayor riesgo de generar una hipoglucemia. Recuerden, la administración de la insulina es a nivel subcutánea. Factores, en cambio, que retardan la absorción de la insulina. Si contamos con cicatrices o bultos ocasionados por el uso excesivo en un solo lugar y esto llega a favorecer una lipodistrofia, una lipohipertrofia, es una característica que básicamente endurece la carne, va a hacer que se retarde la absorción de la insulina y esta sea errática. La insulina fría, un tip muy importante. Algunas personas se quejan de que administrarse la insulina es doloroso. Sabemos que la insulina debe de estar bajo refrigeración, por supuesto si está en casa, y a veces si nosotros sacamos la insulina, la cargamos en nuestra pluma y la ponemos inmediatamente después, va a ser doloroso, se genera una sensación como de picor y esto es incómodo y además es innecesario. Lo recomendable es retirar la insulina de nuestro refrigerador, ponerla en nuestra jeringa y esperar unos minutos a que llegue a una temperatura ambiente. Con 3-5 minutos es más que suficiente para poderla aplicar, porque créanme que esto es molesto, no es un dolor excesivo, pero tampoco es un dolor necesario. Entonces dejen que su insulina alcance una temperatura ambiente, con 3 o 5 minutos es suficiente para evitar esta posibilidad. Ojo, muy importante, las variaciones en la absorción de la insulina, ya sea que se acelere o se retarde, va a ocasionar fluctuaciones en los niveles de glucosa en sangre. Entonces, por eso es que estamos mencionando estos puntos. Otro factor que puede afectar la absorción de la insulina es que no la hayamos mezclado al reconstituirla antes de aplicarla. En clases previas ya les había mencionado a la maestra Brenda que las insulinas que se mezclan de forma artesanal o de manera directa en nuestra casa se debe de estar homogeneizando antes de administrarla. Almacenamiento. La insulina jamás se debe congelar. Si la insulina se congela, se pierden las cadenas al romperse y se elimina todo su potencial. Una insulina congelada es una insulina que ya no funciona. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque en algunos momentos nos encontramos con una persona que recibió su insulina y el sector salud, como cualquier otra, tenía diversas ocupaciones y se le ocurrió ir después a hacer su despensa, pasar al tianguis, al súper, qué sé yo, y estaba cargando su insulina. Nadie le había explicado acerca de los cuidados de transportación de una insulina y que debía de mantenerse entre 3 y 7 grados centígrados. Entonces ella pues literalmente anduvo de tour por la ciudad con su insulina. Cuando llegó a casa se percató de que su insulina estaba caliente. Erróneamente la dejó cerca de las tortillas recién hechas, cerca de la insulina, la calentaron, la insulina se dañó, ella conoce el valor de la insulina y se asustó. Dijo, pues si está caliente la debo de meter en el congelador. La metió en el congelador, se dañó aún más todavía, que por cierto ya no servía desde el primer error, y posteriormente para tratar de recuperar esa insulina que ahora ya estaba congelada, después de haber alcanzado una alta temperatura y después de haber tenido una baja temperatura, se le ocurrió tratar de recuperarla al meterlo en este procedimiento que conocemos como baño varia, ¿no? Dejarla cerca del agua caliente. Por supuesto, esa insulina ya no servía en lo más mínimo. Entonces, la insulina siempre debe de conservarse entre una temperatura entre 3 y 7 grados centígrados mientras está en almacenamiento. Y
Lo que dicen los laboratorios y de pronto las guías es de que tiene una duración o una caducidad una vez que ha sido abierta de 30 días. Es decir, lo que oficialmente nos dicen las guías es de que a los 30 días de haberla abierto, así se haya mantenido entre 3 y 7 grados centígrados, esa insulina debe desecharse. Esto es algo, para mi gusto, algo polémico, porque en algunas ocasiones las personas no llegan a acabarse en 30 días 1000 unidades de insulina. A veces acaban 200, a veces 300. Y el hecho de que se desperdicie esa insulina y se tire, pues afecta considerablemente la economía de las familias. Y si comentamos ahora que por diversas situaciones económicas, sanitarias, políticas o de diversa índole no tenemos garantizado el suministro de las insulinas como de muchos otros servicios sanitarios, yo sugeriría que esa insulina no se desechara al mes, al menos si no tenemos la certeza de que ya tenemos otro vial de insulina para poder estar utilizando. ¿Cómo vamos a saber si esa insulina sigue siendo útil? Lo vamos a saber a través de la medición continua de nuestros niveles de glucosa. Muy importante este punto. En un mundo ideal donde contáramos con el suministro garantizado de insulina, ya sea que nos la entregara el sector salud o la pudiésemos comprar nosotros, siguiendo las indicaciones del laboratorio y lo que dicen las guías, sí, al mes se debe de desechar. Pero si nosotros tenemos un adecuado almacenamiento y la mantenemos entre 3 y 7 grados centígrados, en nuestro refrigerador cuando no se está utilizando, esa insulina puede llegar a durar todavía un poco más de un mes si la estamos cuidando, y la forma en la que vamos a tener la certeza de que funciona es con la medición continua de nuestros niveles de glucosa. Si está garantizada el suministro de nuestra insulina, bueno, pues sí, hay que seguir las guías. La insulina debe de mantenerse una vez que la estamos usando y transportando, en el caso de las personas que se están requiriendo múltiples dosis de insulina como diabetes tipo 1 o diabetes tipo LADA y la estamos cargando, debemos de estarla llevando con nosotros y mantenerla por lo regular a una temperatura menor a 30 grados centígrados. Obviamente no vamos a estar cargando un termómetro con nosotros todo el tiempo, pero lo que sí podemos estar haciendo es que la insulina todo el tiempo esté con nosotros. Difícilmente estamos nosotros en la posibilidad de sentirnos cómodos con una temperatura mayor a 30 grados centígrados. Entonces, si nosotros evitamos el calor, si nosotros evitamos los rayos del sol directo, también hay que hacerlo con nuestras insulinas, ya que las temperaturas extremas van a generar que esta insulina se dañe. Es decir, la insulina no debe de estar a una temperatura superior a los 30 grados centígrados cuando ya la estamos utilizando. En consecuencia, la insulina jamás se debe de quedar en nuestro vehículo. No es un asunto donde diga, voy a ir a comprar X cosa y para que no se me pierda la insulina la dejo en el vehículo. Los vehículos pueden alcanzar perfectamente más de 45 grados centígrados bajo el sol, y si ustedes dejan su insulina o su glucómetro en el vehículo y llega a estas temperaturas, ustedes ya no tienen insulina ni tienen tiras reactivas confiables. Las tiras reactivas, la insulina, la glucosa y los insumos que requerimos para el cuidado de nuestra diabetes deben de estar siempre con nosotros. Ahora, ¿cuándo vamos a desechar la insulina? Si contamos con una insulina transparente y esta ya se volvió turbia, esa insulina ya está contaminada. Hay que desecharla. Una insulina cristalina debe ser siempre cristalina, a menos claro que estemos hablando de una insulina premezclada, que esa es otra situación. Pero si esta insulina cristalina ya es turbia, hay que desecharla. Si pasó la fecha de vencimiento, también hay que desecharla. Si estuvo congelada o expuesta a temperaturas elevadas, como les platicaba en el caso anterior, también se debe de desechar. Si se ven grumos o escamas en una insulina, en particular si esta insulina es cristalina, si vemos grumos o escamas, a la basura, esta insulina ya no sirve. Si se ven depósitos de insulina en el interior de la ampolla y esta no se disuelven al girarla, es decir, estos pequeños grumos, estos depósitos, ya como una costrita en el interior
del depósito y esta no se disuelve al girarla, esa insulina ya no sirve, hay que desecharla. Y según lo que decía hace un momento, las recomendaciones de los laboratorios, si el vial o la ampolla estuvo abierta durante más de un mes, se debe de desechar. Esto es, decía yo, algo polémico por una situación como de seguir protocolos estrictos, pues a veces podemos dejar a las personas sin insulinas y las insulinas no son baratas. Si tomamos como referencia los recientes acontecimientos que hemos tenido por COVID, pues se vieron afectadas muchas líneas de producción y de entrega y de embalaje y de transportación. Entonces, en uno de ellos pudo haber sido insulinas. Si nosotros les decimos a las personas, siempre tírala, así ya haya pasado un mes y ya no hay más insulinas, pues habría que evaluar si realmente es lo más adecuado. En lo personal, yo no tiraría una insulina hasta no estar seguro que tengo otra en mis manos, en especial en estos tiempos tan turbulentos que nos está tocando vivir. Muchas gracias por su atención, espero esta presentación haya sido clara y de utilidad para ustedes.